El 18 de septiembre de 2016 fue un domingo, y lo recordaré hasta el día en que me muera. Vivía con mi novio, ahora esposo, en un lugar llamado Boram, cerca de Chelmsford. Teníamos una linda casita alquilada en un callejón sin salida llamado Sussex Close, en el número 30, justo al final del callejón. La sala de estar tenía una ventana que daba a la calle afuera. Recuerdo haber recibido un mensaje de texto de mi esposo a última hora de la tarde que decía: Watford venció a United, salgo por la noche. Recuerdo eso y honestamente estaba bastante emocionada de tener la noche para mí sola. Abrí una botella de vino, me puse cómoda en mi pijama en el sofá y luego me acomodé para ver Jurassic World por un poco de nostalgia, ya que me encantaban los originales cuando era una niña. No debía haber pasado más de media hora de película cuando literalmente escuché chirridos de llantas afuera. Luego, al mirar por la ventana, vi un auto acelerando hasta el final de la calle. Volví a escuchar chirridos de llantas cuando se detuvo, así que enseguida pensé, ¿qué diablos está pasando aquí? Y entonces vi al conductor salir corriendo hacia nuestra puerta principal. Pude ver que era una mujer por su cabello largo y su figura. No reconocí al borrón que corrió por nuestro camino. Segundos después, escuché un dum 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 en mi puerta principal, y no estaba dispuesta a abrirla a un completo desconocido. Así que volví a mirar afuera para ver si reconocía el auto en el que venían. Resulta que sí lo reconocí tras una segunda inspección, y fue cuando me di cuenta de que la persona en la puerta era mi amiga Kate. Me apresuré a abrir la puerta y literalmente me quedé sin aliento al verla, porque su cara era un completo desastre. Tenía sangre por toda la boca y la barbilla donde había salido de su nariz y labios. Su mejilla estaba toda hinchada y tenía un enorme chichón en la frente donde parecía que alguien la había golpeado. Apenas abrí la puerta, ella entró atropelladamente, luciendo absolutamente aterrada y me dijo: «Él viene. Llama a la policía ahora. Hemos sido amigas cercanas desde los 20 años, lo que significa que Kate había estado en nuestra casa muchas veces antes. Así que mientras gritaba, «¿Quién viene? ¿Qué demonios está pasando?», ella se ocupaba de cerrar la puerta antes de agarrar las llaves del aparador para bloquearla. Corrí a la sala de estar para agarrar mi teléfono e hice lo que me pidió y llamé a la policía, pero todo el tiempo seguía gritando: «¿Quién viene, Kate? Háblame». Ella había corrido a la cocina después de cerrar la puerta y cuando volvió tras mis gritos, tenía el cuchillo más grande que teníamos en la mano. No tuve mucho tiempo para reaccionar a eso, dándome cuenta de lo seria que era la situación porque tenía que empezar a hablar con la operadora para decirle lo que estaba pasando. En ese momento, Katie literalmente tuvo que decirme lo que estaba pasando para que pudiera pasárselo a la operadora del 911, pero en lugar de eso me pidió que le pasara el teléfono y empezó a contarle ella misma. No dijo todo lo que voy a escribir, pero es como todo el contexto, así que al menos estarás al día con el contexto. Básicamente, Katie había estado viendo a un tipo durante los últimos meses, un levantador de pesas que había conocido en el gimnasio. Me lo había mencionado una o dos veces, pero, y ella sería la primera en admitirlo, Kate tenía muchos hombres diferentes en su vida en ese momento, y eso está bien porque aún era joven, libre, soltera y estaba buscando. Se aseguró de decirle a cada tipo que estaba viendo en ese entonces que no serían exclusivos, y a simple vista todos estaban bien con eso. Tampoco prolongaba la agonía si no pensaba que las cosas funcionarían. No estaba en esto por cenas gratis ni nada de eso. Estaba en esto para encontrar a su eventual esposo, lo que fue exactamente lo que hizo al final. Una vez que se dio cuenta de que un tipo no era el indicado, más o menos se sentaba con ellos en algún lugar agradable en público, y les daba el viejo discurso de «No eres tú, soy yo». Dijo que siempre fue muy sensible y considerada al respecto y le creo porque así era ella fuera de su vida amorosa. De todos modos, según ella, nadie había tenido un problema con eso antes, sabían en lo que se estaban metiendo, y en su mayoría la mayoría de los chicos lo aceptaban lo mejor que podían. Pero luego este tipo, el levantador de pesas que había conocido en el gimnasio, un tipo llamado Paul, no había tomado tan a la ligera su rechazo. Nunca le dijo dónde vivía, así que se horrorizó al encontrarlo fuera de su departamento un día. No fue agresivo al respecto, pero básicamente exigió una segunda oportunidad con ella,
y Katie se sintió tan asustada de que Paul la hubiera rastreado que le dijo que llamaría a la policía si se presentaba fuera de su departamento nuevamente. Aparentemente él le dijo: «Déjate de tonterías, no es necesario nada de eso». Y luego se presentó nuevamente unos días después, esta vez exigiendo una segunda oportunidad. No fue tan amable la segunda vez y llegó tarde al trabajo, porque Paul básicamente no la dejaba irse hasta que le dijo que le enviaría un mensaje sobre salir a tomar algo el fin de semana. Condujo al trabajo, tuvo un pequeño colapso en la sala de descanso, por lo que su gerente le dijo que se registrara, se fuera a casa y tomara todo el tiempo que necesitara para lidiar con la situación antes de regresar al trabajo. Ella conduce de regreso a Chelmsford, llama a la policía y les está dando una declaración por la tarde. Las dos mujeres policías que vinieron a verla le dijeron que juzgaban los casos de acoso utilizando el sistema FUR o el sistema FOR. Cualquier comportamiento que fuera fijado, obsesivo, no deseado y repetido, podría clasificarse como acoso o acecho. Y dado que Paul había aparecido 2 veces sin invitación, habiéndola acosado obviamente durante un tiempo para averiguar dónde vivía, eso definitivamente calificaba como acoso criminal. La mujer policía le dijo a Kate que ella y una colega se pondrían en contacto con Paul solo para hacerle saber que si se acercaba a ella nuevamente, sería arrestado y acusado. Aparentemente él les dijo que todo había sido un malentendido y que por supuesto la dejaría sola si no estaba interesada. Pero eso fue una gran mentira. Ese mismo día, Paul esperó hasta saber que Kate estaría en casa del trabajo, y luego se forzó a entrar en su departamento después de engañarla para que lo dejara entrar, y luego la golpeó brutalmente antes de que lograra escapar. Me dijo que solo dejó de golpearla después de que ella fingió estar muerta, momento en el cual salió corriendo del departamento, se subió a su coche y condujo directamente hasta nuestra casa. Dijo que la única razón por la que no llamó a la policía mientras conducía fue porque tenía miedo de chocar. Tenía sangre saliendo de su boca y nariz, y estaba temblando de adrenalina. Le tomó toda su compostura llegar en una sola pieza, pero lo logró. Después de frenar bruscamente en nuestra calle, pisar los frenos y correr por el camino de entrada hasta nuestra puerta, fue donde entré en escena. Cuando tomó el teléfono de mis manos, Kate le contó a la operadora una versión muy condensada de lo que te acabo de contar, sosteniendo mi teléfono en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. Mientras hablaba, pasó junto a mí a empujones hacia la sala de estar para poder mirar por la gran ventana que tenía vista a la calle afuera, pero apenas lo hizo, también vio las luces de los faros iluminando repentinamente el final de la calle, y un segundo auto se detuvo bruscamente al final de nuestra calle. En el momento, no estaba 100% segura de quién era el conductor, pero Kate sí lo estaba. Pasó corriendo a mi lado de nuevo, empujándome el teléfono en las manos mientras lo hacía. Luego, mientras subía corriendo las escaleras y desaparecía de la vista, miré por la ventana de la sala de estar para ver a un tipo enorme, calvo y con aspecto de culturista caminando por nuestro camino hacia la puerta principal. Lo siguiente que escuché fue que golpeaban nuestra puerta por segunda vez esa noche, solo que esa vez fue aún más fuerte y más aterrador. Estaba aterrorizada, más aterrorizada de lo que había estado en toda mi vida, e hice lo único que se me ocurrió hacer, que fue básicamente fingir que no sabía nada. Todavía tenía a la operadora del 911 en el teléfono cuando comencé a gritar cosas como: ¿qué diablos estás haciendo golpeando la puerta a esta hora de la noche? Y teníamos esos 2 paneles de vidrio esmerilado en la puerta principal, y nuestra luz de seguridad estaba encendida afuera, así que podíamos vernos y escucharnos a través de la puerta. Así que después de gritarle todo eso, lo único que escuché de vuelta fue: si no abres esta puerta, la voy a romper. Nunca había escuchado a alguien sonar tan enojado en toda mi vida. Sonaba como un animal, como si estuviera gruñendo y espumando por la boca. Ya habíamos informado a la policía dónde estábamos, y la estación de policía de Chelmsford está literalmente a solo unos kilómetros de distancia. Así que comencé a gritarle que la policía estaba en camino, que ya los había llamado. Ahora lárgate antes de que te arresten. Recuerdo haber tenido un poco de pánico después de decir eso, y recuerdo haber puesto el teléfono en mi oído y empezar a decirle a la señora: «Escucho eso, está tratando de romper mi puerta, por favor asegúrese de que alguien esté en camino, se lo suplico». Y tenía esta horrible idea en mi cabeza de que la policía no podría llegar a tiempo,
Escuchas todo tipo de historias horribles sobre recortes presupuestarios y largos tiempos de respuesta. Pero la señora al otro lado seguía diciéndome: «Alguien está en camino, mi amor, no te preocupes. Estarán allí en solo un par de minutos, ¿de acuerdo?». Y empecé a gritarle todo eso a Paul afuera y supongo que en algún nivel realmente le llegó un poco. Dejó de golpear la puerta. Luego, con una voz que sonaba un poco más compuesta, simplemente dijo: «Sé que está ahí». Volví a fingir ignorancia y le dije que no tenía idea de lo que estaba hablando y que estaba sola en casa y que no había nadie conmigo. En respuesta, Paul se volvió absolutamente loco. Comenzó a dar grandes zancadas y a dar patadas voladoras a la puerta y luego, después de una o dos que debieron debilitar el marco lo suficiente, la puerta se abrió un poco, lo suficiente como para que pudiera empujarla con el hombro y abrirla por completo. Levanté el cuchillo cuando entró por la puerta y honestamente pensé que lo mantendría alejado de mí. Pero para mi absoluto horror, Paul no pareció ni remotamente desalentado. Dio unos pasos hacia mí mientras yo gritaba: «Sal de aquí y déjame en paz». Y luego de repente se lanzó hacia mí y me empujó al suelo. Era tan fuerte que no tuve ninguna oportunidad, pero mientras caía hacia atrás, logré rasparle con ese gran cuchillo de pan que sostenía, y toda esa fuerza que usó para empujarme regresó para casi literalmente morderlo, porque la hoja de ese cuchillo le rasgó la piel cuando caí y abrió un enorme corte en su muñeca y antebrazo. Gritó mientras yo caía al suelo en nuestra entrada, y recuerdo retroceder mientras él se cubría la herida con la mano. Luego, mientras la sangre comenzaba a salir de entre sus dedos, recuerdo que me miró y comenzó a gritar: «Te voy a matar». Sus ojos estaban completamente fuera de sí en ese momento, y con eso quiero decir que estaba absolutamente desquiciado. Honestamente, creo que si la policía no hubiera llegado cuando lo hizo, realmente me habría matado. Pero mientras yo pataleaba y gritaba tratando de mantenerlo alejado de mí, recuerdo haber visto esas luces parpadeantes afuera en la calle detrás de él. Desde nuestra puerta principal había un camino recto por el pasillo hacia la cocina, así que podías ver afuera desde donde yo estaba. En el segundo en que vi esas luces comencé a gritar: «Ayuda, ayúdenme, él me va a matar», a todo pulmón, y a Paul le tomó solo un segundo darse cuenta de que ya no estábamos solos. Recuerdo cómo se dio la vuelta, con sangre aún saliendo de su brazo, y cuando vio a la policía simplemente cargó hacia ellos. Tomó 5 de ellos con táseres, gas pimienta y porras para tumbar a Paul en el suelo y ponerle esposas. Hizo tanto alboroto que casi todos en nuestra calle salieron a ver cómo lo subían a la parte trasera de la furgoneta policial. Kate no salió de su escondite hasta que vio a la policía. Se había escondido en nuestro armario de arriba, todavía empuñando ese cuchillo de cocina que había agarrado cuando llegó por primera vez. Terminó quedándose con nosotros por un tiempo después de eso, y toda la historia de Paul no terminó ahí tampoco. Tomó meses de citas en la corte y visitas policiales antes de que Kate finalmente pudiera obtener una orden de restricción, pero incluso entonces no se sentía 100% segura viviendo en esa área de Essex. Todo el asunto legal fue simplemente mega deprimente también. Todos los jueces tenían que estar 100% seguros de que Paul definitivamente la había estado acosando antes de finalmente poner la pluma en el papel, y durante un tiempo no parecía que iba a obtener una orden de restricción en absoluto. Todo salió bien al final, solo que no en Boram. Ambas vivimos en otro lugar ahora. A la distancia no es tan fácil vernos cada semana como solíamos hacerlo, pero aún somos muy cercanas. Kate y yo siempre seremos muy cercanas. No solo porque la rescaté como ella dice, porque creo que se rescató a sí misma. Para ser honesta, solo ayudé un poco porque la amo mucho y voluntariamente pasaría por toda esa mierda nuevamente si significara mantener a una de mis amigas a salvo de un monstruo así. Hace 4 horas llegué a casa después de salir con 2 de mis amigos a nuestro bar habitual. Llegamos alrededor de las 9 p.m., nada demasiado tarde, y luego de un par de tragos, caminé de regreso a casa ya que mi novia y yo vivimos cerca. Las luces seguían encendidas y también la televisión, así que apagué todo. Me di una ducha rápida y luego me metí en la cama junto a mi novia, quien pensé que estaba dormida. Normalmente veo mi teléfono antes de dormir, así que dejé mi lámpara de noche encendida a mi lado. Cuando me metí en la cama, mi novia de repente se dio la vuelta.
Pensé que tal vez la había asustado un poco al meterme en la cama, pero de repente sacó uno de sus cuchillos de la cocina de debajo de su almohada y empezó a intentar apuñalarme. Me caí de la cama con el teléfono aún en la mano y luego corrí hacia la puerta. No me molesté en ponerme zapatos y salí corriendo. No tenía llaves, así que no podía cerrar la puerta, pero mi novia no me siguió. Me quedé en medio de la calle, asegurándome de que hubiera suficiente espacio a mi alrededor, y marqué el 911, que es el mismo número que aquí en Buenos Aires. Sentí como si mi pecho estuviera empapado en agua tibia. Había un hilo bajando por mi frente y algunas salpicaduras de sangre en el camino también para entonces. Estaba bastante conmocionado y realmente no sentí mucho dolor hasta mucho después. 2 coches y una ambulancia llegaron y me subieron a la ambulancia con un oficial. El dolor de mi herida comenzó a ser más intenso y me dieron algo para aliviarlo, además de que uno de los médicos aplicó presión sobre la herida. Vomité también, probablemente por el shock y la sangre, ya que no me va bien con la sangre en absoluto. Mientras tanto, otros 3 o 4 oficiales entraron corriendo a nuestro apartamento. Me enteré mucho después de que mi novia estaba simplemente sentada en la cama, no había dicho nada, y solo estaba llorando diciendo lo mucho que lo sentía, pero se la llevaron bastante fácilmente. Ahora estoy sentado en el departamento de urgencias. Acabo de recibir puntos en mi hombro. Se siente entumecido, pero no demasiado doloroso. Recuperé mi teléfono hace unas 3 horas, y como no tengo nada más que hacer, pensé en escribir mi propia historia verdadera para ustedes como una forma de sobrellevarlo. No he dormido nada y es casi mediodía cuando estoy escribiendo esto, pero al menos podré ir a casa hoy después de que me entrevisten. No estoy seguro de si me llevarán a una comisaría o me entrevistarán aquí y estoy completamente exhausto en este momento. Y es difícil creer que toda la situación sea real a veces, como si me durmiera y despertara de nuevo. Pero mi mal sueño es mi realidad. Aún no sé con certeza si realmente intentaba matarme. Es increíblemente difícil para mí aceptar esto, pero no puedo imaginar que solo quisiera lastimarme. Me siento afortunado de que no me haya apuñalado y solo me haya cortado, ya que, por lo cerca que estábamos, fácilmente podría haber apuñalado mi corazón o pulmones. Mi mayor preocupación en todo esto es la publicidad que esto podría generar. Vivo en una ciudad bastante pequeña y noticias como estas son muy raras, y por su bien absolutamente no quiero que se haga público. También estoy preocupado por las repercusiones mentales que esto tendrá en mí y en ella. Escribir esto es el único momento que he tenido para procesar completamente este evento, y lo escribo tanto para mi propio bienestar y salud mental, como para compartirlo con todos ustedes, mis amigos, y estoy completamente perdido sobre qué hacer. No ha pasado mucho tiempo desde que sucedió, pero no tengo absolutamente ninguna idea de cómo voy a seguir adelante con mi vida, y estoy muy preocupado por mi novia. No me han dicho nada sobre ella desde que llegué aquí, y, con suerte, una vez que me entrevisten los policías, me aclararán las cosas. Me siento increíblemente afortunado de estar vivo ahora. Las cosas podrían haber sido muy diferentes. No creo que haya procesado completamente el hecho de que si me hubiera cortado un poco más profundo, podría estar tendido en un charco de sangre en mi propia casa. Mi novio, con el que llevo unos 3 años, normalmente es una persona encantadora y cariñosa, que me trata muy bien, pero después de unos tragos, su temperamento realmente me asusta. La última vez que sucedió, él, mi amiga y yo estábamos bebiendo por su cumpleaños. Su esposo se fue temprano y ella se quedó sin dinero, así que cubrimos sus bebidas y acordé llevarla a casa a las 8 a.m. del día siguiente. En el camino a casa, mi novio se enfureció por cuánto gastamos y cómo no iba a llevarla a casa, etc. Ella escuchó todo y me disculpé al día siguiente. Tampoco fue la única vez. Otras veces se ha enojado y ha roto puertas, golpeado paredes, roto cosas y lanzado objetos. En el pasado, he excusado su comportamiento más de lo que debería, ya que me sentía responsable por provocarlo, ya sea con un comentario o algo que hice. Ahora sé que sus acciones no están bien. Anoche, él, esa misma amiga, yo y su hermano salimos a bailar. Debido a que no quería gastar dinero en bebidas, mi amiga fue al bar, presumiblemente para comprar bebidas, y terminó consiguiendo que nos compraran bebidas después de que un hombre nos dijera que éramos hermosas y nos ofreciera unas bebidas.
Ahora bien, entiendo que probablemente no fue la mejor decisión, pero después de la última vez y de que mi novio se enfureciera por no gastar dinero, pensé, ¿por qué no? Pero cuando nos vio hablando con el hombre, se volvió loco. Nos hizo volver al coche y condujo a 95, casi 100 kilómetros por hora, a pesar de que todos gritaban que disminuyera la velocidad. Todo el tiempo gritándome a mí. Cuando llegamos a casa, le gritó a mi amiga por traicionarlo, tratando de emparejar a su novia con un desconocido, y luego tomó un taxi a algún lugar. Hoy solo he sabido de él una vez, pero básicamente me está culpando completamente a mí. Dice que yo lo causé al faltarle el respeto y que me merecía todo. Me siento parcialmente culpable, aunque no me importa si coquetea con otras mujeres. Creo que el coqueteo es saludable si se mantiene inocente, porque debería haberme dado cuenta de que se molestaría y realmente no sé qué hacer ahora mismo. Estoy en una posición en la que no puedo costear el lugar donde vivimos sola, y me siento atrapada. No tengo la opción de vivir con mis amigos, ya que todos están casados y con hijos, y realmente no tengo otra familia a la que acudir. Alrededor de las fiestas del año pasado, el chico con el que estaba saliendo vino y casi me asesinó. Todo empezó cuando vio una historia archivada de Instagram que publiqué y le molestó, y discutimos. Esa discusión se volvió violenta hacia mí. Le grité que se fuera, pero no lo hizo, y en su lugar me empujó por toda la casa y me estranguló en 3, tal vez 4 ocasiones diferentes. La última vez que me estranguló, perdí el conocimiento durante unos 20 a 30 segundos. No estoy 100% segura del tiempo que estuve inconsciente, pero definitivamente lo estuve. Un segundo estaba de pie y al siguiente estaba en el suelo. Tampoco recuerdo que me tomara una foto mientras estaba inconsciente, pero lo hizo y luego me la envió como una forma de burlarse de mí. Por supuesto, involucré a la policía, pero me sentí terrible por hacerlo. Solo lo hice porque mis padres básicamente me obligaron a delatarlo. Y en ese momento todavía amaba a mi novio, así que me sentí horrible por meterlo en problemas. Me preguntaba si me odiaba o si estaba molesto conmigo, pero cuando supe que lo arrestaron y lo dejaron salir el mismo día, me asusté. Temía tener que verlo en la corte por la orden de protección y no podía soportar la idea de verlo a él y a su familia, quienes alguna vez pensé que serían mis suegros eventualmente. Estos días tengo algunas pesadillas y problemas para dormir, pero todavía no siento nada realmente. No sé qué nos depara el futuro, pero solo sé que no quiero ir a la corte porque siento que eso empeorará todo. He estado saliendo con esta chica durante unos meses y, en las últimas semanas, me ha dicho que cuando discutimos, tiene pensamientos intrusivos sobre matarme. Me ha dicho que no tengo nada de qué preocuparme en realidad, porque nunca ha actuado en consecuencia. Cuando está bien, literalmente no podría hacerle daño ni a una mosca, y es la persona más dulce del mundo. Pero cuando se enoja, tiene muy poco control sobre sus emociones y su cuerpo. Ha sido abusiva en el pasado, empujando, golpeando, dando bofetadas y llamándome nombres. Le he dicho que eso no es aceptable, manteniéndome lo más calmado posible, y hasta ahora parece que lo respeta un poco. No me golpea tan fuerte y puedo ver que realmente está intentando controlarse. No digo que esté muy preocupado por los pensamientos intrusivos de matarme, porque entiendo la diferencia entre un pensamiento y actuar en consecuencia, pero tengo que decir que es algo nuevo para mí, y nunca antes he tenido que lidiar con esto. No sé si estoy siendo ignorante o crédulo al creer que no pasará nada. No lo sé, es una situación difícil. Espero obtener alguna orientación porque realmente la amo mucho. Solo estoy tratando de hacer lo mejor para estar allí para ella sin que haya ningún problema entre nosotros. En la noche del 3 de noviembre de 2019, Caitlin Lancashire, de 18 años, recibió un mensaje de texto en su teléfono móvil. Caitlin vivía en las afueras de Knutsford, un pequeño pueblo en el condado rural inglés de Cheshire. Aunque era una joven agradable y popular, Caitlin no era ajena a los dramas interpersonales comunes entre los adolescentes. Sin embargo, el contenido del mensaje de texto que recibió esa noche fue suficiente para hacerle dar vueltas la cabeza. «Hola, Caitlin», decía el mensaje.
Pensé que deberías saber que en las últimas 2 o 3 semanas, tu novio ha estado tratando de enviarme mensajes. También vino a mi casa en su coche para verme la semana pasada, pero le dije que mi papá no me permitiría salir. Le he dicho que nuestro intercambio de mensajes tiene que parar, pero pensé en decírtelo antes de que realmente te engañe. No sabía que estaba saliendo contigo hasta que lo seguí en Instagram. Era el mensaje que toda chica teme recibir, pero cuando Caitlin confrontó a su novio, Matthew Mason, de 18 años, él parecía no tener idea de lo que ella estaba hablando. Matthew era hijo de un millonario granjero, y recientemente se había matriculado en una universidad cercana para estudiar ingeniería agrícola, y era un orgulloso miembro de la Federación Nacional de Jóvenes Agricultores. Según la mayoría, era un joven educado y afable que había sido el novio a largo plazo de Caitlin durante los últimos 2 años. En ninguna ocasión anterior, Matthew le había dado motivos para dudar de su fidelidad, por lo que sus negaciones categóricas parecían más que convincentes. Pero en verdad, y a pesar de su aparente desinterés por otras chicas, Matthew le estaba mintiendo. Al mismo tiempo que Caitlin recibió ese fatídico mensaje de texto, su autor envió otro a Matthew. Este decía algo así como: «Le he dicho a tu novia sobre nosotros porque lo que has estado haciendo está mal. Ella te ama, no hay necesidad de que hables conmigo. Necesitas decirle la verdad, Matt, porque yo ya lo he hecho». Parece que Matthew intentó negar todo conocimiento de las acusaciones y afirmó que no tenía idea de quién le estaba enviando mensajes. La persona respondió: «No mientas, tengo pruebas de que hablamos». Matthew parecía no inmutarse por esta afirmación, pero el siguiente mensaje fue sustancialmente más difícil de negar. La pareja secreta de Matthew le informó que no solo habían tomado capturas de pantalla de sus numerosas y largas conversaciones, sino que también habían hecho copias de varias fotografías desnudas que Matthew les había enviado. «Si no dejas de mentir», dijo la persona, «literalmente publicaré esas fotos en mi historia de Instagram y te etiquetaré en ellas». Matthew rogó a la persona que no publicara sus fotos íntimas y ofreció 50 libras esterlinas a cambio de su silencio. Parece haber pagado esta suma sin dudarlo, porque no solo estaba engañando a Caitlin con otra chica de su grupo de edad, sino que la persona con la que había estado saliendo en los últimos meses era un chico de 15 años llamado Alex Roda. La madre de Alex, Lisa Roda, dijo más tarde que, incluso desde una edad temprana, podía decir que Alex era diferente de otros chicos. «Era muy femenino», dijo. «Solía ponerse mis zapatos y joyas y luego pasearse por la casa con ellos. Recuerdo que cuando tenía 13 años, Alex entró en la cocina y dijo que necesitaba hablar. Pero yo ya sabía lo que iba a decirme y lo supe de inmediato porque todos lo sabíamos. Siempre supimos que Alex era gay y lo amábamos igual». Se descubrió más tarde que, durante la segunda mitad de 2019, Alex había sido quien inició el contacto con Matthew a través de las redes sociales. A pesar de que su conversación inicial estaba confinada a Facebook, la pareja pronto cambió a Snapchat, una aplicación que Matthew creía que le permitiría mantener el anonimato mientras llevaba la conversación en una dirección decididamente inapropiada. Solo unas pocas semanas después, Matthew y Alex se encontraron para el primero de varios encuentros inapropiados, y parece que el escolar de 15 años creía que su relación tenía un futuro. Comenzó a decirles a amigos cercanos que estaba saliendo en secreto con un hombre 3 años mayor que él, quien, a diferencia de él, no era abiertamente homosexual. Estos amigos instaron a Alex a ser cauteloso, ya que perseguir una relación así podría terminar en desilusión, pero Alex no hizo caso y continuó buscando una relación con el mayor Matthew. Es posible que, para asegurar que la relación fuera secreta, Matthew hiciera un intento deliberado de distanciarse digitalmente del joven Alex. La página de Facebook de Matthew aparentemente no mencionaba su relación heterosexual con Caitlin, y tampoco su perfil de Snapchat. Pero al acceder a su página de Instagram, Alex descubrió que Matthew estaba siendo infiel. Entendiblemente enojado, hizo lo que muchos de nosotros haríamos en la misma situación, pero durante el curso de la confrontación que siguió, Matthew cometió un grave error de juicio. A cambio de su silencio sobre el intercambio de fotografías desnudas, Matthew ofreció a Alex 50 libras esterlinas. Alex aceptó, pero los pagos no se detuvieron allí. En los siguientes 30 días, Matthew Mason depositó poco más de 2,000 libras esterlinas en la cuenta bancaria de Alex Roda,
en cantidades que iban de 50 a 400 libras esterlinas. Algunos afirmaron que Matthew hizo estos depósitos sin ninguna dirección de Alex, pero los intercambios de mensajes revelaron que en más de una ocasión, Alex exigió dinero a Matthew a cambio de su continuo silencio. Cada vez, Matthew accedía y parece que Alex no tenía reparos en compartir su recién descubierta riqueza con su círculo de amigos. Una amiga dijo más tarde que no pensó mucho en los primeros depósitos, pero al enterarse de que la cantidad había aumentado a más de 2,000 libras esterlinas, se dio cuenta de que Alex estaba jugando con fuego. Le advertí que saliera, dijo más tarde, pero no escuchó. Finalmente, el 12 de diciembre de 2019, Matthew le dijo a Alex que su cuenta bancaria estaba vacía y necesitaba tiempo para asegurar fondos adicionales. Sin embargo, también mencionó que, después de una visita navideña de un pariente lejano pero adinerado, había recibido una gran cantidad de dinero como regalo navideño. Matthew propuso entonces que él y Alex fueran a algún lugar apartado para disfrutar de un poco de privacidad después de darle el dinero. Alex aceptó la oferta. Luego, exactamente a las 5:24 p.m., una cámara de seguridad cercana lo captó saliendo de su casa antes de subirse al asiento del pasajero del Renault Clio de Matthew Mason. Alex había sido lo suficientemente inteligente como para informar a sus amigos de su paradero, habiendo enviado un mensaje una hora antes diciendo: «Este chico con el que me voy a encontrar quiere llevarme a un lugar secreto y especial en un bosque». Esta amiga instó a Alex a reconsiderar la invitación y le aconsejó que se encontrara con Matthew en un lugar público y bien iluminado. Sin embargo, una vez más, Alex ignoró el consejo de su amiga y le dijo que necesitaba el dinero. Minutos después de subir al coche de Matthew, Alex publicó una foto en Snapchat de él mismo dentro del vehículo con un pequeño emoji de corazón en la parte inferior. Fue el último snap que Alex enviaría. Matthew y Alex condujeron hasta una zona remota de bosques, cerca de un pequeño pueblo llamado Ashley. Luego, después de aparcar su coche fuera de la vista de la carretera principal, los dos jóvenes caminaron juntos hacia el bosque. Es posible que Alex hubiera sido atraído por la perspectiva de relaciones íntimas, ya que no había necesidad de viajar a un lugar privado para recibir un pago en efectivo. Pero el hecho es que cuando Matthew le dijo a Alex que caminara por el bosque delante de él, lo hizo sin cuestionarlo, dando a Matthew la oportunidad perfecta para atacar. Después de solo 1 minuto o 2 de seguir a Alex entre los árboles, Matthew sacó una llave inglesa que había logrado ocultar en su persona. Con su víctima completamente ajena al peligro potencial, Matthew se lanzó hacia adelante y golpeó a Alex en la parte posterior de la cabeza con toda la fuerza que pudo. El golpe inicial hizo que Alex cayera al suelo aturdido, desorientado y en completo agonía, por lo que sin duda era una fractura de cráneo aguda. Luego, una vez que Alex estaba completamente indefenso, Matthew volvió a golpear su cráneo una y otra vez, hasta que su víctima quedó casi irreconocible. Matthew dijo más tarde que Alex todavía estaba respirando una vez que el ataque cesó, pero por los débiles sonidos de gárgaras que el chico hacía, sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que muriera. Matthew entonces condujo a la granja de unos amigos de la familia, sabiendo que las instalaciones estarían desocupadas un miércoles por la noche, y allí usó el grifo para lavar la sangre de sus manos. Luego, después de asegurarse de haberse deshecho de todos los signos visibles del asesinato, condujo no a uno sino a 2 bares cercanos para socializar con amigos y establecer una coartada. Una vez establecida su presencia en otros lugares en el momento del asesinato de Alex, Matthew volvió al lugar del crimen, donde intentó mover el cuerpo de su víctima. Matthew arrastró el cadáver de Alex al lado de la carretera y luego intentó meterlo en el maletero de su coche, pero Alex no era de estatura pequeña, y a pesar de sus esfuerzos, Matthew no pudo completar su tarea. En lugar de llevarse el cadáver de Alex, Matthew simplemente lo abandonó al lado de la carretera, confiando en que permanecería oculto de las miradas indiscretas del público en general. Solo que eso no era estrictamente cierto. Sin que Matthew lo supiera, un transeúnte había estado observando desde la cobertura de un seto cercano y se dio cuenta de que alguien estaba tratando de meter un cuerpo muerto en el maletero de su coche. Este transeúnte sacó su teléfono, hizo zoom con su cámara tanto como pudo y tomó media docena de fotos de Matthew, su coche y su matrícula única antes de denunciarlo a la policía local unas horas más tarde. Exactamente a las 10:20 p.m.,
Matthew envió una foto de sí mismo a Caitlin Lancashire, su exnovia, en la que se mostraba en la cama, sin camisa y sonriendo. Caitlin ignoró la foto, pero a la mañana siguiente se despertó con otro mensaje de Matthew, esta vez mostrando sus pies en el suelo de su coche. Caitlin respondió al segundo mensaje y le preguntó a Matthew si estaba bien. Él respondió que estaba, y cito, bien. Pero a medida que el día avanzaba, se hizo evidente que no lo estaba. En la tarde del 13 de diciembre de 2019, Caitlin Lancashire recibió un mensaje de texto de una amiga cercana preguntándole si sabía dónde estaba Matthew Mason. Presumiblemente, siendo un jueves, Matthew estaba asistiendo a clases en la universidad o estaba en casa con sus padres. Pero al sugerir esto, Caitlin se enteró de que no estaba en ninguno de esos lugares, y además, le dijeron que Matthew era buscado para ser interrogado en relación con la desaparición de un chico de 15 años. Si podía contactarlo por teléfono y convencerlo de revelar su ubicación, estaría haciendo un gran favor a los aterrados padres del chico. De repente los mensajes crípticos de Matthew empezaron a tener sentido. No eran un intento inesperado de reconciliación, sino un sutil intento de establecer una coartada o un críptico grito de ayuda. Caitlin llamó a Matthew de inmediato y le exigió saber dónde estaba el desaparecido Alex. Su exnovio respondió que Alex le había rogado que lo llevara a un pub en la cercana Holmes Chapel, pero después de complacerlo, la pareja se separó. En cualquier otra ocasión, la mentira podría haber sido convincente, pero en este caso, Caitlin dijo más tarde que podía escuchar algo en la voz de Matthew, algo que la llevó a creer que, y cito, Matthew ya sabía que la policía lo estaba buscando. Caitlin entonces le preguntó si era cierto que le había estado pagando a Alex por su silencio, y en el proceso de dar una admisión completa y franca, Matthew rompió en llanto y simplemente dijo, «Lo he matado». Horas más tarde, el cuerpo parcialmente vestido de Alex fue descubierto por recolectores de basura en el mismo lugar donde Matthew lo había abandonado la noche anterior, y poco tiempo después, el coche de Matthew fue detenido por la policía con él al volante. Los oficiales observaron que tenía sangre seca en las manos y que su vehículo contenía una bolsa de basura con su sudadera verde manchada de sangre, el arma homicida y la gran chaqueta acolchada de Alex, que para entonces estaba manchada de sangre. En su juicio, se reveló que Matthew había buscado en Google respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si empujas a alguien por las escaleras? ¿Qué venenos comunes son los más efectivos? Y, ¿hay algún caso sin resolver de personas desaparecidas en Cheshire, Inglaterra? En su defensa, Matthew afirmó que solo había atacado a Alex como un medio de defenderse y que el robusto chico de 15 años lo había atraído al bosque con la promesa de reconciliación. Sin embargo, esta afirmación fue refutada rápidamente por la fiscalía, que presentó varios testigos expertos, cada uno de los cuales testificó que el primer golpe había sido infligido en la parte trasera del cráneo de Alex. Para cuando su testimonio había concluido, el jurado no tenía ninguna duda de que lo ocurrido había sido una emboscada brutal y mortal. Después de ser encontrado culpable del asesinato de Alex Roda, Matthew Mason fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 28 años en prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. El juez Stephen Everett le dijo a Matthew que era mucho más experimentado que su víctima, quien era joven e inmadura para su edad. Luego añadió que, aunque aceptaba que Alex Roda podría haber iniciado el contacto con él en la segunda mitad de 2019, estaba seguro de que no solo respondió sino que activamente fomentó una relación inapropiada. Lo manipulaste. No fue tu primera experiencia íntima, pero sí la de él. Mientras que está claro que Alex Roda, ingenuamente, como yo lo veo, te exigió dinero. Debe tenerse en cuenta que todo esto surgió debido a tu ofensa, y fue tu decisión comportarte de esa manera. En una declaración de impacto de la víctima, la madre de Alex le dijo al tribunal, «Cuando pierdes a un hijo en las circunstancias más horribles y brutales, como padre realmente experimentas el infierno. Mi hijo fue criado con amor, no con miedo. No llevaba una máscara. Crié a mi hijo para que estuviera orgulloso de quién era. Tenía 15 años, estaba lleno de alegría, inspiración y entusiasmo por la vida. Vivió con amor, fue criado con amor y llevó alegría y luz a donde quiera que iba».
Durante los primeros meses de 2018, William Andrew Jones Jr., o Willie como lo conocían los más cercanos a él, era un prometedor exjugador de fútbol americano de la escuela secundaria en su hogar del condado de Scott, Mississippi. La madre de Willie, Tammy Townsend, alguna vez se refirió a su hijo como un joven alegre y optimista que poseía un sentido del humor agudo. A sus 21 años de edad, Willie a menudo se encontraba pasando el rato con amigos o cuidando los caballos que su familia tenía en su propiedad. Amaba a esos caballos, pero ese amor palidecía en comparación con el que sentía por su novia Alexis Rankin y su bebé de 4 meses. Willie no quería nada más que proveer para su nueva familia y, en febrero de 2018, planeaba calificar como operador de oleoductos, donde incluso una posición de nivel inicial le daría entre $40,000 y $60,000 al año. Sin embargo, para el infinito horror y desconsuelo de su madre, William nunca llegaría a cumplir sus ambiciones. La noche del 8 de febrero, Alexis Rankin estaba conduciendo de regreso a su casa con Willie en el asiento del pasajero delantero y una amiga en común llamada Shania Pace detrás de ellos. Shania le dijo más tarde a la policía que Willie y Alexis habían estado en una acalorada discusión durante el trayecto y que el argumento surgió porque Shania había estado enviando mensajes a un conocido masculino del que Willie no estaba al tanto. Alexis Rankin confirmó esto, pero añadió que al clímax de la confrontación, Willie la golpeó violentamente en la cara. Para cuando Alexis llegó a la entrada de su casa, estaba tan aterrorizada como angustiada, y después de estacionar el coche y apagar el motor, corrió hacia la puerta principal con Willie en su persecución. La abuela de Alexis testificó más tarde que mientras Alexis subía corriendo a su habitación llorando, Willie intentó seguirla, pero fue detenido por ella y el padrastro de Alexis, Harold O'Brien. Harold ordenó a Willie que saliera de su casa, mientras Alexis observaba cómo él salía por la puerta. Sin embargo, después de encerrarse en su habitación por 1 o 2 minutos, de repente cambió de opinión y expresó su deseo de ir tras él. Alexis salió de su habitación y bajó hacia la puerta principal de su casa cuando de repente, su madre le bloqueó el camino. «No me dejó ir», dijo Alexis más tarde. «Me hizo quedarme dentro hasta que llegó la policía, y no tenía idea de lo que había pasado hasta que mi padrastro regresó». Harold O'Brien, el padrastro de Alexis, contó una versión similar de los eventos. Le dijo a la policía que Willie y su hijastra habían estado discutiendo ruidosamente en uno de los dormitorios traseros de la casa, y después de revisar la situación con la madre de Alexis, encontraron que Willie había confiscado el teléfono de Alexis y se negaba a devolverlo. Harold afirmó que ordenaron al novio de su hija que devolviera el teléfono, lo cual él hizo, y después de eso, salió de la casa murmurando algo para sí mismo, y luego por la puerta principal. «Pensé que volvería en unos minutos. Han discutido antes y siempre regresaba después de unos minutos», explicó Harold. Afuera, Harold afirmó que esperó 5 minutos y luego 10. Pero después de que pasó 1 hora y todavía no había señales de Willie, salió al porche para ver si podía verlo. Lo hizo. Willie estaba tendido al pie de un árbol cercano, habiendo sido estrangulado hasta la muerte con un cinturón de cuero. Al ver el cadáver sin vida de Willie, Harold afirmó que corrió de vuelta a la casa para llamar al 911. Preguntó al operador si debía quitar el cinturón del cuello de Willie y comenzar a hacer RCP. El operador le dijo que dejara el cuerpo de Willie como estaba, a lo que Harold respondió con audible alivio. «No quiero tocarlo. No quiero involucrarme». Dentro de los 40 minutos posteriores a la llamada de Harold a los servicios de emergencia, los técnicos médicos de emergencia declararon a Willie muerto en la escena, pero cuando su madre, Tammy Townsend, preguntó cómo había muerto, le dieron una respuesta que la dejó en estado de shock. Willie había sido deliberadamente asfixiado. Tammy estaba desolada pero también profundamente confundida. Willie no tenía antecedentes de problemas psicológicos, y al menos en opinión de su madre, nadie lo odiaba lo suficiente como para querer asesinarlo. Sin embargo, tanto la Oficina de Investigación de Mississippi como el FBI no estuvieron de acuerdo, alegando que la muerte de Willie había sido el resultado de una trágica pero, en última instancia, personal desventura, y que no era necesaria una investigación adicional. Tammy Townsend protestó, alegando que no había forma de que su hijo pudiera haber muerto de esa manera.
Sin embargo, después de que un gran jurado se reunió para analizar las pruebas, también descartaron cualquier tipo de investigación por homicidio. Sin embargo, en su análisis inicial de los hechos, las fuerzas del orden pasaron por alto algunos detalles profundamente preocupantes. El 4 de febrero de 2018, solo 4 días antes de la muerte de Willie, se cree que Harold O'Brien había amenazado abiertamente a Willie tras una discusión con Alexis en su lugar de trabajo. Según sus compañeros de trabajo, el padrastro de Alexis le había dicho: «Si esto vuelve a suceder, sabes lo que le voy a hacer». Y esta no era la primera vez que actuaba de manera agresiva con uno de los novios de su hijastra. En un incidente anterior, Harold había amenazado a un chico con una botella de cerveza rota y fue arrestado después de perseguirlo durante 800 metros por una calle de la ciudad. Shania Pace, la amiga en común en el coche de Alexis la noche de la muerte de Willie, también testificó que Harold era un hombre violento. Ella le dijo a la policía que la noche en cuestión, Harold había discutido ferozmente con Willie antes de que él se fuera, y que tuvo que ser contenido físicamente por la madre de Alexis, Melissa. Dijo algo sobre ir a buscar su pistola, le dijo Shania más tarde a la policía. La madre de Alexis lo detuvo, pero él siguió a Willie afuera sin ella. Los vecinos le dijeron a las fuerzas del orden que escucharon a 3 hombres discutiendo afuera, antes de que un fuerte ruido similar al de una máquina ahogara las voces. Nunca se ha establecido qué causó este ruido, pero para un vecino, sonó mucho como el motor de un camión acelerando violentamente por un momento o dos antes de detenerse repentinamente. Jill Jefferson, quien investigó el caso en nombre de la madre de Willie, ha señalado varias piezas de evidencia que, en su opinión, tienen algunas implicaciones profundamente escalofriantes. Primero, se sabía que Willie había sufrido una lesión deportiva bastante grave durante las últimas etapas de su carrera en el fútbol americano de la escuela secundaria. Esta lesión era tan severa que le impidió continuar a nivel universitario, ya que le hacía casi imposible levantar el brazo derecho por encima del hombro. Según Jill Jefferson, esto hacía casi imposible que Willie se hubiera atado el cinturón alrededor de su propio cuello, lo cual contradecía por completo la narrativa del departamento del sheriff local. Pero Jill no fue la única que discrepó con las fuerzas del orden. En lugar de caracterizar las lesiones de Willie como autoinfligidas, el forense del condado de Scott afirmó que la forma de su muerte era indeterminada. Notaron los patrones de moretones pronunciados asociados con el estrangulamiento por ligadura y se negaron a descartar la posibilidad de que Willie hubiera sido asesinado. Y eso no es todo. Su informe decía en una sección que se habían recuperado hojas de hierba de la billetera de Willie, lo que sugería que había sido arrastrado por un parche de hierba con mucha fuerza en las horas previas a su muerte. El hecho de que su hombro derecho estuviera dislocado, un recuerdo de su antigua lesión deportiva, también apuntaba a la teoría de que había sido arrastrado violentamente por el suelo antes de su fallecimiento. Jill Jefferson también intentó llamar la atención sobre una pieza de metraje de cámara de seguridad que desafía dramáticamente la narrativa oficial en torno a la muerte de Willie. Tomado de la cámara de seguridad de una casa vecina, el metraje muestra a Alexis, Willie y Shania llegando a su casa exactamente a las 10:35 p.m. Alexis salta del asiento del conductor profundamente alterada, y luego corre hacia la puerta principal y entra en la casa. Shania la sigue, pero Willie no. En su lugar, se queda en el coche hasta exactamente las 10:44 p.m., y solo entonces sale del vehículo y se dirige a la casa de Alexis. No mucho después, Harold le pide a Willie que se vaya y él lo hace. Y luego, solo unos minutos después, exactamente a las 10:50 p.m., Harold O'Brien hace esa llamada tan importante al 911 y procede a relatar una información sorprendentemente inexacta. Si recuerdas, afirmó que Willie había estado fuera durante unos 30 minutos, pero el metraje de la cámara de seguridad mostró que no habían pasado más de 6 minutos entre que Willie salió del coche de Alexis y se hizo la llamada al 911. Harold afirmó que habían pasado 30 minutos antes de que saliera al porche para ver el cuerpo sin vida de Willie, en cuyo caso, ¿por qué hizo la llamada al 911 después de solo 6? Jill Jefferson también señaló el hecho de que la noche de la muerte de Willie, su madre recibió una llamada telefónica profundamente inquietante. Exactamente a las 10:45 p.m., Tammy Townsend recibió una llamada de Melissa Rankin, la madre de Alexis,
quien le gritó a Tammy que necesitaba venir a recoger a su hijo, y luego colgó rápidamente. Tammy luego se subió a su coche y en el trayecto hacia la escena del crimen, llamó a Alexis exactamente a las 10:48 p.m., en un intento de comprender mejor lo que estaba sucediendo. Tammy afirmó que Alexis respondió la llamada pero no dijo nada, y rápidamente terminó la conexión. Sin embargo, también afirmó que durante los pocos segundos que la llamada estuvo conectada, escuchó una voz débil que decía, «Está muerto». Esto es al menos 60 segundos antes de que Harold O'Brien hiciera su llamada al 911. Considerándolo todo, Jill Jefferson presenta un argumento convincente. No solo hay muchas inconsistencias en la narrativa oficial, sino que varios detalles pertinentes parecen haber sido completamente ignorados, tanto por las fuerzas del orden estatales como federales. La dislocación del hombro, la hierba en la billetera de Willie y las dramáticas diferencias en la cronología de Harold apuntan a una explicación profundamente siniestra. Lo que se pintó como un trágico accidente, incluso a la vista más superficial, se parece mucho a un asesinato a sangre fría. En agosto del año 2012, un hombre de 45 años de Michigan City llamado David Morris contactó a las fuerzas del orden para reportar la desaparición de su esposa, Candy Brown Morris, de 29 años. Candy era la madre de sus 3 hijos, y naturalmente David parecía comprensiblemente desesperado por traerla de vuelta a casa sana y salva. Días después, uno de los amigos de Candy contactó a la policía para informarles que en las primeras horas del 25 de agosto, le había dado un paseo de regreso a su apartamento. Tyrone Harris afirmó que Candy no había estado actuando de manera extraña, lo que llevó a la policía a sospechar que su supuesta desaparición era simplemente un esfuerzo para evitar a su esposo, potencialmente como resultado de una discordia matrimonial. Pocos días después, la cartera de Candy fue recuperada de un bar de Michigan City llamado Riley's. Poco tiempo después, su coche fue encontrado estacionado en otro establecimiento, el cercano bar Three Sheets. Obviamente esto indicaba que aún estaba en el estado de Indiana, y los análisis de sus registros telefónicos mostraron que envió su último mensaje de texto cerca de la esquina de County Line y Chandler Roads en Pines, Indiana, a solo 6,5 kilómetros de Michigan City. Las autoridades afirmaron que el contenido de los mensajes de texto era nada fuera de lo común, y que estaban considerando dar por terminada la investigación. Sin embargo, David insistía en que algo debía estar terriblemente mal para que su esposa desapareciera así, y reclutó la ayuda de alrededor de 2 docenas de voluntarios para patrullar el área circundante de Pines. Fue durante una de estas búsquedas que David conoció a una voluntaria de 30 años, llamada Anna Reeves. David y Anna pasaron mucho tiempo juntos yendo de puerta en puerta alrededor de Pines en busca de información sobre la desaparecida Candy. Luego, aproximadamente un mes después de que la búsqueda voluntaria concluyera, se hizo cada vez más evidente que David y Anna estaban saliendo. Varios meses después, en mayo de 2013, David y Anna seguían juntos cuando una impactante noticia salió a la luz. Candy Morris, quien no había sido vista desde finales de agosto de 2012, fue encontrada muerta en un área boscosa a menos de 1,5 kilómetros del lugar donde envió ese último mensaje de texto. Dado que su cadáver estaba en un avanzado estado de descomposición, fue imposible determinar la causa exacta de su muerte. Sin embargo, Candy no fue el único cadáver encontrado ese día. Esa misma mañana, Anna Reeves, la novia de David Morris durante varios meses, fue descubierta muerta en su sueño. Un forense de Indiana declaró que la causa de la muerte fue accidental debido a una intoxicación aguda por drogas o sobredosis, pero muchos en las fuerzas del orden estaban preocupados por los informes de que en las semanas previas a su muerte, Anna había intentado presentar cargos de violencia doméstica contra David. A pesar de las circunstancias altamente sospechosas, David nunca fue acusado en relación con la muerte repentina de su esposa o su novia, pero solo unos años después mostró su verdadera naturaleza en las circunstancias más viles y violentas. En 2016, Arelio Ortega era un migrante mexicano que se había trasladado a Estados Unidos solo 3 años antes. El hombre de 65 años era copropietario de Easy Drive Auto en Michigan City, con un hombre llamado Sergio Chirano, y pasaba casi cada momento trabajando en el taller,
con la esperanza de proporcionar una vida mejor para su familia, que permanecía al sur de la frontera. A principios de 2016, Sergio vendió la mitad del negocio del taller a Arelio, y a pesar de ya no trabajar juntos, los dos hombres permanecieron muy unidos. Así que, en abril de ese mismo año, cuando Arelio dejó de responder los mensajes de texto y las llamadas de su viejo amigo, Sergio se preocupó cada vez más por su bienestar. El 23 de abril de 2016, Sergio decidió hacer una visita improvisada a su antiguo establecimiento, principalmente para ver cómo estaba su viejo socio comercial. Encontró el taller cerrado y con las persianas bajadas, pero como aún tenía las llaves del negocio, las usó para abrir el lugar antes de mirar alrededor. Al entrar al taller, Sergio notó de inmediato señales de una violenta pelea. Cajas de herramientas habían sido arrojadas al suelo, su contenido esparcido por el suelo, mientras que hojas de papeleo yacían dispersas por todo el taller. Sergio llamó a Arelio y luego se dirigió hacia la oficina que solían compartir, donde encontró a su viejo amigo tendido sin vida en la alfombra, cubierto con una gran lona de plástico. Sergio se apresuró a contactar al 911, y a la llegada de los servicios de emergencia, los oficiales de policía descubrieron que Arelio había sido víctima de un asesinato brutal. Había múltiples heridas de arma blanca en su garganta y pecho, y parecía haber estado muerto durante al menos 4 días. Rastro de sangre que llevaba a otra área del taller sugería que Arelio había sido arrastrado por el suelo después de ser asesinado, mientras que una ventana rota indicaba el punto claro de entrada del asesino. Los oficiales notaron que la billetera de Arelio estaba desaparecida, al igual que las llaves de su Hyundai Tiburón blanco, que tampoco se encontraba en el lugar. Los investigadores también establecieron que otro vehículo, un Subaru verde, también había sido robado del lote. A pesar de la falta de cámaras de seguridad en Easy Drive Auto, la policía pudo localizar una cámara de un negocio vecino que tenía vista hacia el taller. Así fue como los detectives descubrieron que el mismo día en que Arelio fue asesinado, un hombre afroamericano corpulento llegó al taller. Después de una breve conversación, Arelio y el visitante subieron al Subaru verde, y luego partieron en lo que parecía ser una prueba de manejo rutinaria. Exactamente 6 minutos después, los dos hombres regresaron al taller en el mismo coche, antes de que Arelio entrara a la oficina del negocio, y el hombre afroamericano se marchara a pie. Sin embargo, poco más de 1 hora después, el corpulento hombre reapareció en cámara, solo que esta vez, en lugar de acercarse al negocio abiertamente, el hombre parece escabullirse por el costado del taller fuera de la vista de Arelio. La filmación era borrosa, lo que hacía imposible identificar correctamente al hombre, pero al día siguiente, el hombre regresó y parece irse en el Hyundai blanco de Arelio, mientras su cuerpo sin vida yacía en la oficina. Luego, el mismo día en que Sergio descubrió el cuerpo de su viejo amigo, el corpulento hombre negro fue visto regresando al taller antes de marcharse en el Subaru verde. Tras el asesinato de Arelio, la policía local pidió a la comunidad información que llevara a la captura del asesino. Días después, una mujer llamada Kristen le dijo a los investigadores que solo 2 días antes del asesinato de Arelio, había visto a un hombre afroamericano corpulento saliendo por la ventana de la oficina del taller antes de alejarse caminando tranquilamente. Le pareció un poco sospechoso, pero no pensó en contactar a la policía hasta que se enteró del asesinato de Arelio. Tras un análisis de los estados bancarios de Arelio, los investigadores se enteraron de que la mañana en que fue asesinado, había visitado una gasolinera cercana en compañía del mismo hombre afroamericano corpulento. Una vez concluida la transacción, Arelio parece invitar al hombre a subir al asiento del pasajero de su Hyundai blanco, antes de que ambos se marchen juntos. Las cámaras de seguridad de la gasolinera eran de alta calidad, lo que permitió a los oficiales identificar positivamente al hombre corpulento afroamericano. No era otro que David Morris. Se estableció más tarde que David había usado la tarjeta de crédito de Arelio para hacer varias compras grandes, incluyendo una aspiradora de alta potencia. David también usó la tarjeta para comprar comida rápida, licor y varias bolsas de comestibles. La policía también descubrió que solo 2 días después de comprar la aspiradora, David la vendió a una casa de empeños en Portage, Indiana. Las cámaras de seguridad de la tienda mostraron a David Morris llegando con un amigo en el Subaru verde desaparecido antes de usar la identificación del amigo para vender la aspiradora.
supuestamente en un intento de evitar la detección. Días después, David se presentó en un tribunal de Indiana para una audiencia de libertad condicional, relacionada con un crimen anterior. Mientras bajaba los escalones del tribunal tras concluir la audiencia, fue arrestado inmediatamente por miembros de las fuerzas del orden. David admitió haber robado los coches, pero negó cualquier implicación en el asesinato de Aurelio, argumentando que la visita del 19 de abril había sido para darle al mecánico un paquete de cigarrillos. Sin embargo, durante la entrevista, la policía notó que David parecía estar usando la misma ropa visible en las imágenes de la vigilancia del día del asesinato de Aurelio. Los oficiales ordenaron que se confiscaran las ropas y luego las enviaron a un laboratorio para su análisis. Solo unos días después, se devolvieron los resultados. Al no haber hecho ningún intento por limpiarlas adecuadamente, las ropas de David estaban cubiertas con ADN de Aurelio, específicamente como resultado de entrar en contacto con su sangre. El arma homicida, un cuchillo de cocina con serrucho, fue encontrada oculta bajo el capó del Subaru verde. En el clímax de su juicio en diciembre de 2016, David Morris fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a un total de 82 años en prisión. Sin embargo, el asesinato de su esposa sigue sin resolverse, al igual que la misteriosa muerte de su novia, Anna Reeves.